Muy buenos días. Buenos días. Hoy cerramos el libro de Daniel con el capítulo 12. En el capítulo 11 del versículo 22, el día de ayer, nos explicaron sobre que vendrá un engañador. ¿Se acuerdan que va a haber dos reinos, uno del norte y uno del sur? Y Israel se encuentra en medio, ¿verdad? Uno es la cabeza, que sería el norte, que sería Siria, y el sur sería Grecia, ¿no? Grecia. Y en el centro, según el mapa, está Israel. El norte y el sur se pelearán, pero dentro del norte también habrá división. Y el norte significa la presencia de Dios, ¿verdad? ¿De dónde viene mi socorro? Del norte. Entonces nos habla que habrá una división dentro del norte, y es cuando Satanás cae en pecado y es arrojado a la tierra. Aunque vamos a ver en el capítulo 12 parte de esto, ¿verdad? Y el sur también se pelea, nos habla de la maldad que hay en la tierra, pero también hay traición. Pero dentro de esos dos grupos hay alianzas y hay engaños. Dice que al final de los tiempos las naciones se unirán, porque va a haber un hombre que va a arreglar todas las cosas. Pareciera que va a ser alguien bueno. Dice, vendrá ovejas, lobos vestidos de ovejas, que engañarán incluso a los escogidos de Dios. ¿Qué tipo de personajes serán? En el Nuevo Evangelio nos habla que serán profetas, evangelistas, maestros, pastores. Puede ser uno de ellos. Que incluso de dónde saldrá el anticristo, de un hombre bueno, ¿verdad? Que arreglará el mundo y traerá paz temporal. Y dice en el capítulo 11 que repartirá las riquezas a los hombres. Bueno, versículo 36 del capítulo 11, ¿quién me lo lee? Y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El 37, por favor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor ni de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Quién será ese? El anticristo, ¿eh? El anticristo vendrá y se sentará como Dios. Dijimos que se sentará, querrá sentarse en el trono de Dios. Y en Jerusalén está el muro de los lamentos, y está, ¿cómo se llama? No, el que abajo está el palacio, ¿no? De Dios, que fue restaurado por Herodes, y arriba está el domo dorado, ¿no? Como que se sentó sobre el monte santo, ¿no? Dice que ese hombre no honrará al Dios de sus padres. Entonces, ¿de dónde podrá ser? ¿Quién es el Dios de nuestros padres? De Abraham, de Isaac. Entonces, ¿será un cristiano? ¿O será un judío? ¿O alguien que conoce la palabra de Dios? ¿Eh? Que sus padres adoraban o adoran a Dios, al Dios verdadero. Versículo 38. No, el 39, por favor, ¿quién me lo lee? Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Colmará de honores a los que le reconozcan y repartirá la tierra. Y con un Dios diferente. ¿Quién será? ¿De quién nos habla? De la época del papado, ¿no? Con un Dios diferente. Aunque conociendo a Dios, pone un Dios diferente, y a él lo colman de
de alabanzas el santo. Y entonces reparte la tierra. ¿Se repartió la tierra? Roma ha repartido su tierra, sí. En todas las partes del mundo hay iglesias católicas romanas. Como que está el sello romano ahí, ¿no? La época del papado. Bueno, capítulo 12. Claudia, bienvenida. Hasta Marcelo vino. Hola, buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar una mañana más aquí, Señor, escudriñando y meditando tu palabra. Te pedimos que tú seas, Señor, tocando nuestros corazones, haciéndolos sensibles y poniendo, Señor, unos oídos espirituales para aquello que tú nos quieres decir. Señor, te pido que me permitas hablar con denuedo el misterio de tu palabra, Señor, y que me perdones por cada palabra que no sea conforme, Señor, a lo dicho. Todo este tiempo, Señor, lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar entonces lectura al último capítulo del libro de Daniel, que es el 12. Y vamos a ir leyendo de uno en uno, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Capítulo 12. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno y el otro en pie. En pie, el uno y el otro, todos del río, y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, Pastor Ricardo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok, muchas gracias. Bueno, pues este capítulo viene siendo la conclusión de aquella visión que Daniel había tenido en el capítulo 10, y todos esos detalles que se van dando a partir de ese capítulo del 10, pues bueno, son como piezas que van a ir encajando al final pues en un gran rompecabezas. Y entonces vamos a empezar a analizar el verso 1 de este capítulo. ¿Me lo lee, Pastor Ricardo, por favor? ¿Uno? ¿Sí?
aquel tiempo. Perfecto, ¿lo lees? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gracias. Bueno, pues empieza con una frase que dice en aquel tiempo. Esta frase nos indica que se está refiriendo a los últimos días o al tiempo del fin. Y dice también aquí que se levantará Miguel. Aquí nos está dando el nombre de un personaje. Este personaje es un ángel. Y si recordamos, Miguel ya había sido antes mencionado en el capítulo 8 de este mismo libro. Y dice que este ángel le había interpretado, le había dado a Daniel esa visión acerca del macho cabrío, no sé si lo recuerdan, y también le había enseñado acerca de la visión de las 70 semanas. Y vamos a dar más características acerca de este ángel. Este ángel también recordamos que en Judas 1:9 se le da el título de arcángel, precisamente cuando se tiene esa contienda y esa disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, es que se le da. Así se le nombra, así está citado en este pasaje bíblico. Y también dice que en el Nuevo Testamento este ángel aparece a Zacarías anunciándole el nacimiento de Juan. También este ángel es el que le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Y también este ángel dice, precisamente aquí en este verso, que es el que está de parte del pueblo de Dios y es el que protege totalmente a la nación de Israel. Ahora, ¿qué significa el nombre de Miguel? Significa hombre de Dios. Y bueno, en este verso que vemos que también nos habla acerca de tiempos de angustia. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros nos vamos a Mateo, al Nuevo Testamento, vemos que Jesús precisamente a este mismo tiempo que Daniel está describiendo y que está hablando en esta visión, Jesús le llama la gran tribulación y está en Mateo 24, verso 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá. Entonces, a este tiempo de angustia se le está conociendo en el Nuevo Testamento como la gran tribulación. Y también vemos que este verso nos habla de aquel tiempo en que será libertado su pueblo y todos los que se hallen escritos en este libro. Esto significa que el pueblo de Israel dice que sería preservado. Y esto nos lo dice también Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ahora nos vamos al verso 2, por favor, si alguien me lo puede leer. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias. Bueno, aquí la palabra nos está diciendo que unos serán resucitados ¿para qué? Para salvación y otros serán resucitados para condenación. Y precisamente en Apocalipsis 20 del 5 a 6 nos dice que sí, que efectivamente algunos serán levantados, bueno, que la mayoría serán levantados, pero dice que no todo será al mismo tiempo ni tampoco de la misma forma. ¿Qué significa esto? Que bueno, aquellos, no sé, personas que malvados, ¿no? Así lo describe la palabra. Dice aquellas personas malvadas, dice que serán sí levantadas, pero será para otro propósito y con un fin pues diferente, ¿no? Aquellos que sí hacen el bien. Y también haciendo referencia a que unos resucitarán para condenación y otros para salvación, vamos a ver esta cita bíblica que nos dice en Juan 5:29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra cita bíblica que nos da también hace referencia con esto, la vemos en Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos ahora, por favor, al verso 3, si alguien me lo puede leer. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias. Bueno, pues aquí nos está diciendo que en esos días así todos oscuros y todos feos de la gran tribulación, que nos está diciendo que habrá gente que sí siga
y que sí viva y que sí sea instruida conforme a la sabiduría de Dios, y que dice que resplandecerán y que serán tan brillantes como el firmamento, que nos está hablando del cielo. Pero también dice que aquellas personas que instruyan a esas multitudes a que andar en el camino y en la justicia de Dios, dice que brillarán como las estrellas para siempre, porque habla aquí de perpetuidad, entonces dice que brillarán como siempre. Ahora, ¿a qué justicia se está refiriendo? No se está refiriendo a la justicia propia, no se está refiriendo a la justicia humana, porque según Isaías 64 dice que esa justicia es como trapo de inmundicia ante Dios. Entonces, ¿a qué justicia se está refiriendo? Se está refiriendo a la justicia de Cristo, que esa justicia dice que sí es... esa justicia sí va a ser aceptada ante Dios, y la cual sabemos que se da y que se obtiene a través de ¿qué? De la fe. Únicamente por eso es que se obtiene. Verso 4, por favor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gracias, Carmen. Bueno, aquí le están dando dos indicaciones importantes. Una es que dice cierra las palabras, y la otra que es sella el libro. El cerrar las palabras significa que deberían de mantenerse a salvo estas hasta el tiempo en que fueran necesarias. Ajá. Y la otra indicación es que dice que el libro tenía que ser cerrado. Esto tiene un doble sentido, porque ese sello era para autentificar el mensaje, y el otro sentido era para preservarlo. Ahora, sabemos que todo lo que se dice aquí en estas revelaciones pues era de gran importancia, era bastante relevante, y bueno, es por eso que se le dice que se tiene que cerrar esas palabras y también sellar ese libro. Tocaremos algunos puntos importantes que se dan en esta visión. Y bueno, se hablaba de un líder mundial que bueno, pues sabemos que absolutamente se opondría a Dios, que estamos hablando pues del anticristo. Se hablaba de una religión mundial basada en lo que dice acerca de la abominación desoladora, que esto viene siendo la religión católica. Se habla de una guerra mundial, se hablan de tiempos de gran tribulación, se habla de juicio, y se habla también acerca de una recompensa para los judíos. Así que bueno, es por eso que se da esa indicación. Pero también dice en el verso 4 que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo estaba leyendo pues varias interpretaciones y varios argumentos que daban algunos autores, algunos teólogos, y dice que no se refiere tanto a ese movimiento, o el trasladarse a las personas de un lugar a otro, el que viajaran de un lugar a otro, o tampoco se refiere tanto al conocimiento que pueda haber al día de hoy. Sabemos que, bueno, pues es evidente la tecnología y la manera de que ahora uno se transporta, bueno, pues ha avanzado bastante, pero no se refiere tanto a eso en este verso, en donde dice que muchos correrán de aquí para allá. No es así tal cual como lo dice aquí, sino más bien dice que se refiere a la idea de que muchas personas, muchos teólogos, muchos autores, y bueno, pues incluso a nosotros como creyentes, estaremos de un lugar a otro, pero a través de la palabra, escudriñando y meditando en ella. ¿Para qué? Para encontrar la respuesta acerca de todos estos periodos, de todos estos acontecimientos y de todos estos eventos futuros. Más que nada a eso se refiere. Y como consecuencia entonces, ¿qué habrá? Si nosotros constantemente estamos escudriñando, meditando, no sé, a través del internet, a través de libros, a través de lo que leemos, entonces como consecuencia pues vendrá que, dice, se ampliará el conocimiento, sobre todo de qué, de la palabra. Entonces a eso básicamente se refiere este verso. Vámonos ahora, por favor, al verso del 5 al 7, si alguien me lo gusta leer. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Gracias, Angie. Bueno, pues estos versos que acaba de leer Angie nos hacen regresar precisamente a esa visión que Daniel había tenido en el capítulo 10, que dice que se le presentó un hombre de lino fino, el cual, bueno, sabemos que previamente ya había sido identificado como ¿quién? Como Cristo, ¿verdad?
Y entonces dice que también ahí aparecieron otros 2 hombres. Uno dice que estaba a la orilla del río Tigris y otro estaba en la orilla opuesta. Y dice que uno de ellos preguntó que cuánto tiempo durarían todos estos eventos, todos estos acontecimientos. Y bueno, aquí se le contesta, ¿verdad?, este hombre, y le da algo un poco confuso, le da este tiempo y le dice, será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En lo que yo estaba leyendo, habla aquí que se refiere a 3 años y medio y que dice que, bueno, esto también se dará, dice, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, entonces es cuando todas estas cosas habrían sucedido, ¿sí? Ahora nos vamos, por favor, al verso 8. Si alguien me lo gusta leer. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ajá. El 9 también, por favor, me lo lee. Sí, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Gracias. Bueno, pues aunque Daniel había sido testigo de esta escena, él realmente estaba así como perplejo y decía, no entiendo, sí estoy yo en esta visión, yo estoy siendo testigo de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando, pero no entiendo. Y entonces dice que Daniel pues quería saber, ¿verdad?, cómo se iban a dar todos estos acontecimientos, cómo habrían de terminar y bueno, pues cómo se iban a ir dando. Pero sin embargo vemos en el verso 9 que este hombre, que Dios le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo aquí pude reconocer la soberanía de Dios. Yo aquí pude ver que tenemos que respetar esa soberanía y que no todo va a ser siempre contestado. A veces nosotros mismos como creyentes siempre estamos, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no hay respuesta. Aquí a Daniel mismo se le está diciendo, anda. ¿Qué significa esta expresión? Es como vete, sigue tu camino. ¿Por qué? Porque estas palabras estarán cerradas hasta el tiempo del fin, ¿sí? Entonces, recordé ese pasaje en donde está en el capítulo, en el Evangelio de Juan, por si lo quieren leer. Y bueno, nos habla aquí, por ejemplo, que está Juan, está Pedro con Jesús, y Jesús le revela la manera en cómo ha de morir. Y entonces van caminando y en eso ve también él a Juan, al discípulo amado de Dios, y voltea y le dice, bueno, pues ya me revelaste a mí cómo he de morir, ¿y qué con él?, ¿no? Y entonces fíjense lo que le contesta Jesús. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y fue de esta misma manera, se me hizo muy similar la manera en cómo le contestó también a Daniel, ¿no? Cuando él le dice, ¿y cómo sucederán estas cosas, no? Dice, y me entendí, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cómo terminarán? ¿Cómo se irán a dar? Y él que le dice, anda. O sea, aquí él está dando a entender, mira, ya no te desgastes más, ya no te desgastes, ya no gastes tu tiempo en averiguar, en saber, ya no te hagas conjeturas, ya no te hagas preguntas de aquellas cosas que a ti no van a ser reveladas, Daniel. Entonces, bueno, pues nada más era como poner ese ejemplo y que pues bueno, es así entender la soberanía de Dios. Verso 10, por favor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gracias. Bueno, pues aquí nos dice que a través de todos estos acontecimientos y a través de todas estas pruebas, dice que muchos serían purificados, serían limpiados y aún serían refinados, pero también nos dice que habrá perversos que seguirán en esa perversidad y que ninguno de ellos entenderá lo que estaba sucediendo. Solamente quienes, los sabios, dice, los que andaban precisamente en esa sabiduría y en ese camino de Dios, eran los que podían entender lo que significaba todo esto que estaba aconteciendo. Y yo también en este verso 10 encontré 3 principios importantes que dice que van a prevalecer, ¿no? Desde esta época de que estamos hablando de Daniel y precisamente hasta el tiempo del fin. Y vamos a irlos analizando. El primer principio dice, muchos serán limpios. Esta afirmación se refiere a aquellos que han venido a Cristo, como lo dice la carta a Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
El segundo principio que marca en este verso dice, ninguno de los impíos entenderá. Se refiere al hombre natural, dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, en 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el tercer principio de este verso dice, pero los entendidos comprenderán. Y aquí lo vemos en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habían de venir. Ahora vamos por favor al verso 11 y 12, juntos me los pueden leer. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado que espere y llegue a 1335 días. Gracias. Bueno, en Mateo 24:15 Jesús hace referencia a lo que Daniel estaba diciendo precisamente en este verso y dice, por cuanto veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta era la señal de la gran tribulación cuando ya habría de comenzar. Y bueno, aquí nos está diciendo, aquí nos está hablando de tiempos, ¿verdad? Nos está hablando de 1335 días, de 1290 días, y si vemos anteriormente nos está hablando de 3 años y medio, y realmente es difícil poder decir qué relación hay entre esos 3 años y medio, entre estos 1335 días y entre estos 1290 días. Yo lo que estaba leyendo es que pues al día de hoy realmente nadie tiene esa interpretación, esa interpretación segura y esa interpretación eficaz que diga, ¿sabes qué? Esta es la interpretación tal cual de esta profecía y de estos tiempos. Entonces, pues la verdad es que nada me costaba a mí traerles, 10 interpretaciones y de acuerdo a lo que dijera tal autor o de acuerdo a lo que dijera el calendario lunar o de acuerdo a lo que dijera el calendario judío, pero la realidad es que no, esta interpretación ni siquiera fue revelada para Daniel. Entonces, pues a veces nosotros intentamos saber más allá de lo que no nos es permitido, ¿sí? De lo que Dios no nos ha permitido, no nos ha revelado. Entonces, pues yo con eso, en estos versos, pues así me quedo porque, como les digo, sí hay muchísima información, pero todas se contradicen. Entonces, para yo venir y darles, esta es la verdadera, pues no. Entonces, vamos ahora, por favor, así dejamos estos versos. Vamos, por favor, ahora al verso 13, por favor. Y tú irás hasta el fin, y le posarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Gracias. Bueno, pues aquí se le está diciendo a Daniel que él moriría, que él no viviría para ver el retorno de Cristo, pero que sería resucitado de los muertos para estar en el reino celestial. Y dice que, como dice aquí, que sería para recibir su heredad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que en esa resurrección sería junto con todos los santos del Antiguo Testamento. Y bueno, pues así es un capítulo muy breve y bueno, pues así es como ya se concluye este capítulo y lo que podemos ver es que tenemos un futuro ante nosotros y que en ese futuro que nos dice que regresará Cristo para establecer su reino en la tierra y que bueno, pues es nuestra esperanza para nosotros como creyentes al día de hoy. Y así se concluye este capítulo. Gracias. ¿Algún comentario? Versículo 1, ¿qué dice? Leo, pero ¿puedo leer la versión Dios habla hoy? Sí. Dice, en ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. ¿Quién está hablando? ¿Mande? ¿Quién le está hablando a Miguel? ¿Se acuerdan de la visión del río? ¿Verdad? El varón de lino blanco resplandeciente, que es Jesús. Jesús le está hablando a Daniel y le dice que en ese tiempo aparecerá Miguel. ¿Se acuerdan del capítulo anterior que dijo, solamente Miguel me ayuda?
¿quién es ese Miguel? Es el único que se considera arcángel. En las jerarquías de Dios es el que está el segundo al mando, ¿verdad? ¿Qué hizo Miguel? Lo comentamos hace unos días. Que no se aparece con María la Virgen, ese es Gabriel, ¿verdad? Se aparece en los momentos más delicados de guerra. Es el hombre de guerra, el que pelea. Por eso se aparece peleando contra Satanás, que ni siquiera pelea con él, ¿verdad? Cuando está el cuerpo de Moisés, simplemente lo quiere arrebatar, y dice, el Señor te reprenda. O sea, Dios mismo te reprenda. Yo no podré contener contra ti, porque está peleando con las jerarquías, general con general. Y aparece él, dice, porque acuérdense que Jesús le dijo, solamente Miguel me ayuda a pelear contra el príncipe de Persia. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí. Así es. Mi Biblia me manda a Apocalipsis 12:7. ¿Me lo lees? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces habrá un pleito. ¿Qué significa el dragón? El diablo. Acuérdense, es el engañador, ¿verdad? Sí. Pero quiere decir que el dragón es como una jerarquía menor que el mismo Lucifer. Pues es que dice que es el diablo. Porque no pudo pelear contra Satanás, ¿se acuerdan? Le dijo, el Señor mismo te reprenda, cuando está peleándose con el cuerpo de Moisés. O sea, el mismo Dios te reprenda. Pero en el nivel más bajo está, ¿me leíste que es la serpiente o quién es? El dragón. El dragón, ¿no? Sí. ¿Cómo dice? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Te acuerdas que ayer hiciste una pregunta de si el diablo ya había sido arrojado a la tierra? ¿Quién lo arrojó a la tierra? El Padre. Vámonos para afuera, ¿verdad? Vámonos. Llegó a la tierra. Y me dijiste, ¿por qué Miguel va a pelearse otra vez? Si en el Apocalipsis dice, lo va a arrojar, ¿de qué cielo nos habla? ¿Se acuerdan de Pablo que dice, el primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo me enseñaron cosas? Hay un cielo segundo. O sea, el primer cielo es aquí. El segundo cielo es las nubes, ¿verdad? Y el tercer cielo es después de allá. El paraíso, ¿no? Entonces, allá no está el diablo ya. Allá fue arrojado. ¿Pero a dónde cayó? En las huestes. Por eso, uno de los pleitos es las huestes espirituales, el ambiente en que se viva. Ahí es donde puede pelear Miguel y su ejército contra las cosas del diablo. ¿Y el dragón qué hace? Luchaba. ¿Pero qué simboliza? Da miedo, ¿o no? ¿Se acuerdan de las películas del príncipe que va a pelear contra el dragón a la montaña? En la montaña tiene un simbolismo del área espiritual. El hombre, ¿a dónde iba Jesús? A la montaña, ¿va? Ahí, a la parte más alta, porque el que domina las montañas, domina la tierra, ¿verdad? Por eso el ejército de Israel es poderoso en el aire, con su ejército, sus aviones, es el ejército más poderoso que hay. ¿Cómo conquistó la guerra de los 6 días? Por aire. ¿Se acuerdan cómo conquistaron el Golfo Pérsico los aliados? Un segundo, cada segundo una bomba. Cada segundo una bomba. Los otros ya no supieron qué hacer, ¿verdad? Tenían tanto miedo. Entonces, el que domina el aire
domina la tierra. El que domina las montañas domina la tierra. ¿Quién va a pelear? Ya se le da al ejército de Miguel como comandante y a su gente, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué va a haber en ese entonces? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta este entonces. Y en aquel tiempo será libertado mi pueblo. ¿Cómo será ese tiempo de angustia? Si tú fueras, si tú hubieras estado en la Segunda Guerra Mundial y hubieras sido judío, que estuvieras en Alemania o en Europa y que te llevaran a los trenes ahí por horas parados sin poder ni siquiera sentarse unos como otros como animales, niños, tus hijos, toda tu familia, y de repente te llevan y te separan y te metieran al horno, ¿sería como nunca hubiera sido? Bueno, eso dice que va a ser peor. ¿Cómo va a ser? Será un tiempo de angustia, como nunca ha pasado en la tierra. Pastor, ¿me deja ¿Sí? leer sobre los lugares celestiales y sobre las regiones celestiales? Sí, sí, está la madre. En Efesios 2:6 habla de los lugares celestiales, dice así. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que hablaba de ese tercer cielo. Y después en Efesios también, pero 6:12 habla sobre, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los lugares es una cosa y las regiones Es otro lugar. ¿Me puedes buscar donde habla de los ángeles, los arcángeles, ángeles, serafines, querubines, los del ejército, así como hay ejército del diablo, hay ejército de Dios, ¿verdad? Y todos están peleando la buena batalla. ¿Qué es lo que se está peleando actualmente? ¿Cuál? La fe. Y aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que están peleando actualmente? Bueno, cuando venga ese día, dice que los que están escritos en el libro de la vida, escritos en el libro, serán libertados. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro y quiénes son los que no están escritos? Los elegidos. ¿Se acuerdan? Es del Salmo 2, que todo aquel que le cree y adora a Dios será hijo de Dios. Más bien no dice así. Salmo 2, vámonos rápidamente. Todo en el Evangelio de Juan dice que todo aquel que cree en Jesús será llamado hijo de Dios, ¿verdad? Pero en el Salmo 2 dice, versículo 12, ¿quién me lo puede leer? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En el Hijo. ¿De quién nos habla? De Jesús. Porque si no confiamos en Él, si no creemos en Él, Dios se enoja, ¿o no? Ahora, versículo 7. Está hablando el Padre con Daniel, con David, con el rey David. ¿Quién me lee el 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién le habla? A Jesús. ¿En dónde? En los lomos de David, ¿verdad? Porque le está hablando a David. Por eso dice, confiad en el Hijo. ¿Es una profecía? Sí. Sí. Ahora regresémonos al último capítulo de Daniel. Todos los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Tú estás escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Cómo sabes? Porque creo en Cristo. Porque está escrito.
en la palabra de Dios. Todo aquel que se arrepiente y confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces pasa de muerte a vida. Todo aquel, ¿verdad? ¿Ya lo confesaste? ¿Ya lo creíste? Ahora, una cosa es confesarlo y otra cosa es creerlo. Dice, confesarlo y creer que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cuál era el problema después de la muerte de Jesús? Después de la resurrección de Jesús, ¿por qué persiguieron a los seguidores de Cristo? Porque hablaban de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿para ti y para mí Cristo está vivo? Sí. ¿Eso es lo que predicamos? Sí. O sea, si Cristo está vivo, está conmigo, ¿quién contra mí? Decía Pablo. ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo angosto, ni la tribulación, ni la angustia, ni la felicidad, nada me podrá separar del amor de Dios. A través de Cristo Jesús. Entonces, los que estamos escritos en el libro de la vida, nuestra mirada está en Cristo. No en nuestras situaciones, no en nuestros problemas, conflictos, en Cristo. Y Cristo dice, nadie conoce al Padre si no es a través de mí. Si tú pones tu mirada en Cristo, como que tú pasas a ver al Padre. Como si pasara. Por eso la transfiguración, ves la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es la descripción de Jesús en el libro de Daniel en el río? Dice, de berilio, ¿no? Su aspecto como que se traspasaba, como traslúcido. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Se traspasaba. Yo veía la gloria de Dios al Padre. Bueno, nos quedamos en el 2. Serán hallados en escritos en el libro de la vida. ¿Me puedes buscar alguien Apocalipsis 7:14? A ver si ahí está el libro de la vida. Y muchos, dice versículo 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Laura, ¿me buscas Juan 5:29? ¿Sí? A ver, primero Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quién nos salva? ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Cuando nos habla de las ropas, ¿de qué nos está hablando? Que lavemos qué. No quiere decir el alma, ¿va? Tu corazón. De lo que está lleno tu corazón habla tu boca. Cuidado. Entonces, ¿quién nos limpia? El sacrificio de Cristo. La sangre que fue derramada, el cordero que se fue inmolado. Ese es lo único. Los que salimos de la gran tribulación, dice que en el mundo habrá aflicción, y habrá guerras, y habrá todo. Pero no te preocupes, habrá la gracia sobreabundará. Yo he vencido al mundo. ¿En quién va a abundar la gracia? En Cristo. Entonces, cuando hay muchos problemas, de repente sientes la gracia, que se te abren las puertas, ¿o no? Híjole, solamente Dios puede hacer esto. Todo el mundo se queja y yo ya comí. Todo el mundo tiene problemas y yo ya me fui a Chihuahua. Todo el mundo anda y yo me voy de vacaciones. ¿Esa es la gracia? Sí. Es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Bueno, Juan, ¿qué? 5:29. ¿Me lo lees, por favor? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces vendrá un juicio que se levantarán y entraremos a resurrección de vida o de muerte. La pregunta sería, en el tiempo de muerte de Cristo, el que creyó en Cristo murió. Los tres murieron físicamente, ¿verdad? Sí. Pero el que creyó en Cristo fue para vida eterna. Ajá, sí. Y el que no creyó,
para condenación. segunda muerte, ¿no? Ahora, si Jesús cargó con nuestros pecados, se hizo en la cruz pecador. Y el pecador va al infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién se encontró en el infierno? Al que estaba a su lado. ¿O no? Sí. Al que estaba a su lado, ahí se lo encontró. Y cuando le dice al otro, hoy mismo estarás en la presencia de mi Padre conmigo, ¿a quién se encontró el cielo? Unos para condenación de muerte y otros condenación para vida eterna, ¿verdad? Para vida eterna. La vida en Cristo siempre tiene una recompensa. Y aquí nos está hablando de la recompensa. Es decir, aunque alguien ya muera y todo, pero tendrá una recompensa porque Dios compensa y recompensa siempre a quien en Él ha puesto su fe. Fíjate, dice la Escritura que Él va y prepara una habitación. Está preparando una habitación. Que no sabe en qué tiempo el Padre le va a dar la orden que venga por nosotros, por la novia. ¿Verdad? Y si Él está preparando una habitación, Él dice que vendrá por lo mío. Dice, yo vendré por lo mío. ¿Quién es lo de Él? Tú y yo. Es como el novio. Cuando el novio dice, voy por mi esposa, voy por mi novia. El sentido de pertenencia. Me pertenece. ¿En qué momento me perteneció? Cuando me dijo, sí, me caso contigo. Entonces ya tiene el sentido de pertenencia a Jesús contigo. Sí. Ya, te ama tanto que te está preparando una habitación. Pastor, ¿le puedo leer? ¿Sí? Son varias citas. Isaías 6:2 habla así. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Después en Ezequiel 10:3 dice, y los querubines, diferentes a los serafines, estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de él adentro. Y luego en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tronos, dominios, principados y potestades. En Él fueron creados. Y dentro de eso de Él hay querubines, serafines, ángeles y arcángeles. ¿Verdad? Son el ejército de Dios. Cada uno de acuerdo a, por ejemplo, hay ejércitos del aire, hay ejércitos de tierra, hay ejércitos de caballo. Cada uno pelea en diferente manera, de acuerdo a las condiciones que se encuentran en la tierra. Gracias. Bueno, vámonos rápidamente. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Los entendidos, ¿qué va a pasar contigo? El versículo 3, resplandecerán. Fíjate, esa es la promesa, o ese es, ¿cómo dijiste? La recompensa. El versículo 3, esa es la recompensa. Los entendidos resplandecerán. ¿A qué se refiere entendidos? ¿Los que qué? Para ser entendido, por ejemplo, dice la Escritura, Jesús dice que los antiguos entendían los tiempos, porque sabían cuándo sembrar. ¿Cómo poder entender los tiempos? ¿Se acuerdan que decían los campesinos? Este año hay que sembrar en agosto porque salió así, bien en la tierra así, ¿cómo le decían? Nació el año así, nació el año y ahora hay que sembrar en agosto, ahora va a ser un tiempo seco. ¿Sí? ¿Alguien oyó algo? Algunas personas decir. ¿Cómo tuvieron ese entendimiento de las cosas? Por años y generaciones de estar buscando y entendiendo. Prueba y error. Prueba y error. Este año me equivoqué. Sembré en marzo y las lluvias empezaron en abril. Es que no entendí. ¿No? Y ahora sí, entendí. Quiere decir que la experiencia
¿cómo tendrás experiencia espiritual? Así que te pasan cosas malas y... Practicando la vida. El mundo espiritual, ve a compartir el Evangelio y que te corran de patadas y dirás, ahora entiendo que no era así, ¿verdad? Tengo que compartir de otra manera. Ahora la regué. ¿No le pasó eso a Pablo? Pablo era sabio por la experiencia que tenía, ¿no? Entonces, los entendidos son las personas que le creen, que buscan, que se preparan, pero que practican. Necesitamos practicar. Para eso son los ministerios, para empujarte a practicar. Bueno, sí, ¿cómo no? Que aquí Daniel, este capítulo, que el tiempo del fin en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento también se habla del tiempo del fin y las señales, ¿verdad? Y lo menciona, por ejemplo, Mateo capítulo 24, y incluso Mateo cita a Daniel. Sí. Cuando dice, por ejemplo, en el verso 24-15, dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice el que lee, escucha. Y entonces ahí habla de las señales. Pero me llama la atención que él cita a Daniel. Es decir, a mí me parece que no solo sucedió para el tiempo del Antiguo Testamento, sino que está hablando realmente de una continuidad, por eso es que lo cita para el presente. Incluso Claudia dijo, hay cosas que están selladas. ¿Para cuándo? Para el fin del tiempo, ¿verdad? Que no podemos entender. Pero están escritas ya. Aquí ya están escritas. Que se van a descubrir, ¿sí? Como cuando vas descubriendo la palabra, dices, ahora sí la entiendo. Me cayó el 20. Entonces vas entendiéndolo. Miren, y aquí viene esto que es muy hermoso. Los que enseñan la justicia, ¿de qué tipo de justicia nos dijo Claudia? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? No hagas lo malo, haz el bien. Sacrificio y ofrenda no quiero, mas misericordia quiero. Haz misericordia. Sea una persona bondadosa. Y dice, confía en la justicia. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué le mostró Dios a Abraham? Cuando lo sacó. Las estrellas. Que va a ser padre de toda la multitud. Si nosotros somos hijos de Abraham y tus hijos son hijos de Abraham, ¿dónde están brillando? ¿Cómo? No que sean las estrellas, ¿verdad? ¿Cómo las estrellas? Porque si no decimos, ahí está. Y yo tenía un familiar que decía, ahí está. No. Así brillarán en el cielo, en la eternidad. Estarán siempre en la presencia de Dios, brillando. ¿Cómo brillar? Como cuando tú dices, híjole, esta persona es buena, tiene una cualidad hermosa. Así delante de la presencia de Dios estarán brillando los hombres que hacen la justicia, que practican la justicia de Dios. ¿Y qué hace Daniel? Él estaba junto. Aquí hay algo muy importante. Claudia nos dijo de una manera muy bonita quiénes son, una interpretación de alguien muy sutil, muy bonita, en el versículo 4. ¿Quién me lo lee? Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. ¿Cuál fue la interpretación que nos diste, Claudia? Que son los entendidos que buscarán la palabra, ¿verdad? Es una interpretación muy ligerita, muy bonita, llena de amor, ¿verdad? Pero yo pienso, es una interpretación personal, que esto es otra cosa, ¿eh? Es el fin de los tiempos. Y está diciendo, sella estas palabras, donde va a haber tribulaciones, donde va a haber problemas. Aquí mi Biblia me manda a Apocalipsis 22:10.
¿Me lo lees? Dice que quedan selladas las palabras, ¿no? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Miren, el tiempo está cerca. Hacemos un paréntesis. Dice que la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Estamos de acuerdo? Correrán de aquí para allá. Claudia dijo, van a estudiar la Biblia de un lado para otro y van a tener entendimiento. Parece bien, ¿verdad? Es una buena interpretación. Pero dice la Escritura en el versículo 11 del mismo capítulo de Daniel. ¿Quién me lo lee? Bueno, desde el 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es lo que va a ser quitado? El continuo sacrificio. ¿A qué se refiere? Al culto que se le hace a Dios, que oramos, ¿Qué hacía el sacerdote Aarón? Todos los días, en la mañana mataba un cordero, era un sacrificio, y en la noche mataba otro cordero. Y la sangre, arrepiéntase. ¿Qué dijo Juan Bautista? Arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El continuo sacrificio es la búsqueda, ciertamente, como decía Claudia, la búsqueda constante de amar a Dios, de adorar a Dios, de abrir tu boca y alabar a Dios constantemente. Actualmente no existe un lugar santísimo, sí espiritualmente para nosotros, pero físicamente no, porque se destruyó el templo donde se ofrecía el sacrificio. ¿Y en dónde está el sacrificio ahora? Bueno, hoy espiritualmente. ¿En ti? Sí, claro. O sea, el continuo sacrificio eres tú. Tú que estás adorando, buscando, escudriñando, quien todo el día le dices, Padre, te amo con todo mi corazón, y vas caminando, le dices, qué hermoso eres, todo eres bueno, misericordioso, y le hablas de mil maneras. Ese es el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Quitarlo. Quitar que tú no adores a Dios. Y entonces... ¿La ciencia aumentará? ¿No será que la ciencia va en contra de la respuesta a todo? Ahí le da. Nos regresamos a esto donde dice que la gente correrá de aquí para allá. Velo físicamente. Natural. Jesús era muy práctico. ¿Recuerdan? No pagas, dicen que no pagamos el impuesto. ¿Quién se lo dijo? Un pescador. Ponte a pescar y pagas lo tuyo. Lo vendes, pagas lo tuyo y lo mío. Si se lo hubiera dicho un carpintero, ¿qué le hubiera dicho? Haz un mueble, paga lo tuyo, véndelo, paga lo tuyo y lo mío. ¿Verdad? Si se lo hubiera dicho a Marcelo, ¿qué le hubiera dicho? Hazte 2 burros, vende uno para ti, paga el impuesto y otro para mí. Así de práctico, ¿no? Cuando le dice que la ciencia se va a aumentar, es el conocimiento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha aumentado el conocimiento del siglo pasado a esto? Bueno, somos la última generación que vimos que en la calle había caballos y dejaban la leche y las puertas estaban abiertas, ¿o no? Somos la generación que nació, algunos de nosotros, sin televisión. La descubrimos después, ¿verdad? Somos la generación que cuando queríamos hablar por teléfono con nuestros papás, que andábamos fuera, íbamos con la chismosa de la caseta. Se sabía toda la historia. Ahora no, ahora te comunicas de aquí a China, Japón. Si quieres comunicarte con tu hijo, háblale. Sin luz. ¿Quinqués? Y ahí olía petróleo toda la casa. Bueno, ¿cómo se ha aumentado la ciencia? Increíblemente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con la gente? Que lo ha utilizado para mal, lo ha utilizado para mal y otra.
¿Qué dice aquí la palabra? Corren de aquí para allá. Ahorita en la OEA no saben qué hacer con, creo que es un barco de 15 cuantos africanos que quieren desembarcar en Europa, ¿no? En España, no sé dónde, en Italia, y no los dejan desembarcar, se están casi muriendo de hambre. Familias completas, niños embarazados, mujeres embarazadas, están corriendo de aquí para allá. Son pequeñas señales o grandes señales que uno tiene que ser entendido en los tiempos. Acuérdense que las profecías son como círculos, ¿no? Si hubieras estado en la Segunda Guerra Mundial, hubieras dicho, esto es el fin. Si te hubieran mandado con los leones en aquel tiempo de Jesús y a tu familia para que renunciaras de Cristo, ¿qué dirías? Esto es el fin. Por eso dice, y dijo Claudia, enfatizó, ¿quién podrá comprender esto? Esto está sellado, le dice, séllalo hasta el fin del tiempo. ¿Cuándo? Chécate nada más, porque no sabemos cuándo venga. Le dijeron a Jesús, dinos cuándo sucederá eso. ¿Cuál fue la respuesta de él? Eso no me corresponde ni a mí, ¿verdad? ¿Por qué no le correspondía a él si él y el Padre uno solo son? No te diré cuándo, solo prepárate como a las vírgenes. Hizo la comparación de la higuera también, ¿no? ¿Recuerdan que dijo, voy y preparo una habitación y vendré por lo mío? ¿Estamos de acuerdo? Viene por la boda. Un día le dijo, un día celebraré este pan y este vino, comeremos este pan y este vino. Ahorita ya no lo volveré a hacer, pero un día lo tomaremos juntos. Dice la Escritura, en la parábola de las 10 vírgenes, que unas fueron prudentes y otras imprudentes. ¿Estamos de acuerdo? Y eso habla de la novia. Dice que el novio va y prepara, vienen por la novia. ¿Alguien recuerda esto que platicamos un día? Perdón. El padre viene y le busca la novia al hijo. Incluso se quedaba, en tiempos judíos, se quedaba 2, 3 días en tu casa para ver cómo vivías, a ver si le convenía. Le buscaba novia al hijo. Si el padre se veía y era aceptado por el padre, aquí en Daniel, en un capítulo antes, leímos donde dice, solamente los que mi padre ha destinado. No lo leímos ayer en Mateo, ¿no? Búscame Mateo 15 para ver si está ahí en la primera parte. El padre iba con el hijo y le decía, ya tengo tu novia, vamos a la casa del novio. Y ahí era presentado el padre, el suegro, el futuro suegro, le presentaba a la novia. Y la novia salía, acuérdense que usaba la túnica, la novia salía y mostraba el rostro. Ay, nanita. ¿Quién le había escogido la novia al muchacho? El padre. Entonces le acercaban la copa doble al novio. Y si el novio veía que le gustaba, entonces tomaba la copa y se la daba a la novia. Si no le gustaba y era rebelde el novio, la cambiaba por tequila. La cambiaba por tequila, la tiraba en el suelo. Entonces decía, no acepto a la novia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero sufrir. La novia es fea, pero hágase tu voluntad. Si el novio era obediente al padre, decía esas palabras: Padre, si es posible, pásame esta copa, pero hágase tu voluntad. Y entonces el padre decidía si derramaba la copa o le decía, tómala, para esto has venido.
para restaurar a la novia. Pero es la muchacha del pueblo. Pues tómala, porque tú la vas a purificar. Y entonces el muchacho decía, hecho está. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús cuando salió? Consumado es. Y tomó la copa y se quedó con la novia. Bueno, ese es. ¿Qué les dije que leyeron? ¿Lo buscaron? No, ¿eh? ¿No estaba? No está. Tenemos Eclesiastés 3:11, donde, retomando lo que no podemos comprender todo, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Es la Nueva Traducción Viviente. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todo. Bueno, ¿me lees, por favor? ¿Quién me lee el versículo 7 y la última parte? Todo el 7. ¿Me lo lees? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Juró por quién? Por sí mismo. Levantó las manos, dijo, esto se va a cumplir de tiempo. Imagínate en el río que el mismo Jesús se levanta las manos y jura, y esto se va a cumplir en un tiempo, y otro tiempo, y la mitad de otro tiempo. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, ¿eh? Estamos hablando de 2600 años que han pasado. Dios, Jesús ya lo había visto. ¿Será este el final, los tiempos finales? No lo sabemos, porque dijo Claudia, ¿quién puede entender esto? ¿Verdad? Dice aquí, versículo 8, y oí, mas no entendí. ¿Quién lo puede entender? ¿Lo entendiste? Yo nada más lo oí, pero no lo entendí. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Como que dijo, ¿no entendiste, cuate? Anda, Daniel, ya, esto está sellado para el fin de los tiempos. ¿Se abrirán? ¿Cuándo se abrirán cuándo se declara? ¿Cuándo entenderemos? Más bien. Yo creo que tampoco se ha revelado bien eso y no se revelará, porque si no pasaría como en los años 2000. Cuando iba a llegar el 2000, muchas sectas de ya va a ser el fin del mundo, y cuántas sectas no hicieron suicidios masivos. Así O sea, no entendieron y dijeron ya. Pero aquí hay una palabra clave. O que guardan alimentos. Sí. O como a los colosenses, ¿no? Que ya no quieren hacer nada. Ya estaban tranquilos, ya se acabó el tiempo. Bueno, y aquí viene una palabra clave. El versículo 10, ¿quién me lo lee? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Entender y comprender será lo mismo? ¿Qué será? ¿Cómo podríamos definir que los que se limpian o los que nos limpiamos vamos a comprender? Ya nos caló hasta los huesos esa información. ¿Mande? Ya nos caló hasta los huesos eso. No vamos a renegar. No vamos a dudar. Vamos a comprender que lo dijo Claudia al final. Es voluntad de Dios. Dios sabe sus tiempos. Lo que tenemos que hacer nosotros es limpiarnos y emblanquecer nuestro vestido. Porque no sabemos ni cuándo ni en qué momento llegue. Dice que los hombres sabios lo comprenderán todo. ¿Lo comprenderemos? Los sabios y la sabiduría pues viene de Dios cuando se la pedimos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. O sea, yo voy a comprender que Dios es soberano y en cualquier momento puede venir el arrebatamiento y ¡pum! Se va. Aquí mi Biblia me manda a Apocalipsis 22:11.
¿La lees, por favor? Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Ya? Y ya, es todo. ¿Qué más quieres? Vendrá un día que el Señor vendrá, no sabemos cuándo ni cómo. Dice la tradición judía que el novio preparaba una habitación atrás de la casa principal. Cuando la terminaba, le decía al padre, padre, ya puedo ir por la novia, ya terminé. Y el padre iba y supervisaba su cuarto. Y le decía, no, todavía falta un tiempo más, síguela arreglando. Padre, ¿ya puedo ir por la novia? Pasaba un mes. No, todavía falta un tiempo más. Hasta que el padre diga, ve ahora. Y las novias prudentes fueron las que fueron llevadas. Las imprudentes se quedaron fuera. Perdón, quisiera acotar esto, pastor. En el versículo 7, al final, en esta versión, creo que aquí está la clave, ¿no? De cuando pasen esos tiempos, dice, dentro de 3 tiempos y medio, cuando deje de ser destrozado el poder del pueblo de Dios, entonces terminarán todas las cosas. Ahí, cuando deje de ser destrozado el pueblo. Qué difícil, ¿cuándo será eso? Sí, incluso estaba viendo la otra vez una película que se la recomiendo, está en Netflix, creo que se llama Operación Hermano, que se ve cómo van rescatando a sus hermanos en África. Gracias. Y tratan de rescatarlos, pero la cuestión es de irse a la tierra prometida que es Jerusalén, y es también parte de las profecías que dice que vendrán los hijos otra vez a reunirse. Entonces, van siendo cosas que van sucediendo, pero realmente el tiempo realmente no sabemos cuándo, pero van aconteciendo situaciones que se están cumpliendo, porque como dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué le dijo Jesús a Daniel, anda ya, sella esto? Estaría Daniel como ahorita nosotros. ¿Y por qué dice el libro de Apocalipsis, el que peque ya no peque más, límpiese? O el que sí quiera pecar, váyase a pecar, ¿verdad? El impío sea impío y el santo sea santo. Hay que estar listos. Aquí nos habla y la promesa es, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Es solamente Claudia lo puede decir. ¿Cuántos serían 1335 días? No lo sabemos, ¿verdad? Pastor, pero no aquí los días se refiere a años. Sí, 1000 años. Puede ser 1000 años. Acuérdense que un día, 1000 años, ¿no? 1300. ¿A partir de cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Lo único que dice es, prepárate. Y le da una promesa a Daniel y te la da a ti. El último versículo. ¿Cuál es? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, tú ya tienes una herencia, ¿verdad? Tú vas a morir hasta el fin de tus días, te vas a morir, pero tú ya tienes una herencia. Dice, pero tú también camina hacia tu fin y reposa. En los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Ya la tienes? ¿Esta es una promesa para nosotros? Sí. Y en lugar de Daniel, pon tu nombre. Algún día tendré que partir, pero ya tengo mi recompensa. Entonces está la diferencia de entender y comprender, ¿no? Estamos tratando de comprender porque y otros entienden y dicen, sí, pero no comprenden qué más allá. Fíjate, la conclusión, ¿cuál sería? Señor, tú eres soberano. Tú eres el dueño del tiempo y yo lo que tengo que hacer es servirte y amarte sobre todas las cosas del mundo. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Te damos gracias por permitirnos leer tu libro, tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por cada persona que
estudió, buscó, indagó, te pidió que le dieras revelación. Gracias por las revelaciones que le diste a cada uno de ellos y a nosotros, que las pudimos comprender. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.